Bendito sea Padre Celestial, Creador de todo lo que existe, de lo visible y lo invisible. Alabado seas porque hoy nos tienes con vida en este santo Shabbat, porque por medio de tu Hijo Jesucristo tenemos tantas bendiciones. Podemos ser llamados hijos de Dios nuevamente. Gracias, Padre mío. Alabado sea tu santo nombre, porque te plació reunirnos en torno a tu Hijo Jesucristo. Te ofreciste por nosotros a tu único. Y a través de ese sacrificio y esa victoria en la resurrección, tenemos esa vía de escape, Padre mío, para poder de nuevo recuperar eso que fue perdido cuando nuestros primeros padres pecaron en Edén contra ti, quebrantaron tu ley. Y ahora se nos promete que podemos tener la obediencia de tu Hijo en nuestras vidas para que andemos en la ley, no por nuestra justicia, sino por la justicia de tu Hijo Jesucristo. Gloria, honra y alabanza sea a ti, oh Padre. Señor Jesucristo, bendito y alabado seas, Jesús. Nuestros corazones indignos venimos ante ti, llenos de defectos, de imperfección, de indignidad, así como somos, oh Jesús, por favor, recíbenos. Porque tú dices en tu palabra que el que a mí viene no le echo fuera. Y con corazón, Señor, contrito, humillado, Señor, venimos a ti, reconociendo que tú eres el que todo lo sabe, el portador de la verdad, el portador de la vida, del camino hacia el Padre. Todo está en ti, oh Cristo bendito. El Evangelio eres tú mismo, Señor Jesús. Tú eres la ley viviente de nuestro Padre Celestial. Eres la palabra, el verbo de Dios. Eres tantas cosas, Señor Jesús, el sol de justicia que queremos resplandezca en nuestros corazones. Tú eres el gran yo soy. Y apelamos a ti, venimos a ti, rogándote por favor escuches nuestra petición e inclines tu oído para que tu pueblo pueda hablarte, expresar sus incertidumbres, sus alabanzas también por agradecimientos y sus peticiones. Oh Jesús bendito, escúchanos, por favor. Te ha complacido el respondernos muchas oraciones aquí en La Verdad os hará libre, Señor Jesús. Ya perdimos la cuenta de cuántas oraciones has respondido, Señor. Eres maravilloso, Señor Jesús. Salvador bendito, quedamos a tu disposición. Y aprovecho para rogarte que nos permitas abrir tu palabra, Señor Jesús, en esta hora, con reverencia, con humildad, pero con mucho gozo, Señor Jesús. Y que aquellos, Señor, que no estudiaron esta semana, se descuidaron, Señor, tú les pongas el querer y el hacer. Y ya nunca más dejen de abrir su Biblia o los escritos, Señor, que tú dejas para que repasemos. Nunca más, Señor, que ese sea su alimento, su comida y su bebida, Señor, antes que la comida y la bebida física. Por favor, bendícenos en el estudio como hasta ahora lo has hecho, Jesús. Que podamos aprender lo que tú quieres enseñar. Expande nuestra mente, Señor, porque haces mucha información y esta corta mente no da para tanto. Pero, Señor, tú has prometido que si pedimos sabiduría nos la darás abundantemente, Jesús. Y reclamamos esa promesa de Santiago, Señor. Porque no tenemos sabiduría, Jesús, suficiente, Señor. Te pedimos, por favor, nos llenes de sabiduría para entender todas estas cosas, Señor, de los sellos. Rogamos, Señor, en tu precioso y divino nombre, tu bendición, Señor Jesús. Amén. Amén. Estamos siguiendo la historia prácticamente siglo por siglo, ¿no? El tercer sello es desde el año 313 al año 538. Ese es el objeto de estudio. Estos 200 y tanto años, 225 años de estudio. Entonces, es un sello, sí, bien grande porque es un sello de transición. Se va a acabar el Imperio Romano pagano y va a surgir el Imperio Romano papal, la Iglesia Católica Romana. Entonces, es un sello de transición, por lo tanto, suceden muchos cambios que van a afectar a la Iglesia y al mundo entero en esa época. Entonces, es tan importante, sobre todo, que nos enseñan las
cosas que sucedieron en esa época, como dice Eclesiastés, vuelven a suceder de alguna forma, son paralelas a muchas de las cosas que estamos viviendo porque nosotros también nos hallamos en un momento de transición. Entonces, este sello pues ha sido sí, bastante, digámoslo, abultado de información que esperamos que ustedes y nosotros todos pidamos mucha sabiduría al Señor para seguir entendiendo estas cosas, que de pronto no estamos acostumbrados a tanta información, tanta historia, porque nos enseñaron a cogerle aversión a la historia. Realmente nos enseñaron cómo a, ay, no, qué pereza la historia, todas esas cosas. Pero no hay nada que el poder del Señor Jesús no pueda hacer en la vida de uno si no está dispuesto. Entonces, vamos adelante. El sábado pasado hablamos de algunos de los sucesos importantes que sucedió ya finalizando el siglo IV de esta era y de este tercer sello del Apocalipsis. Vimos la historia de Vigilancio, el precursor de los valdenses. Ahí está Vigilancio para que lo recordemos. Vimos cómo le hizo frente al ascetismo y a todas las corrientes del monasticismo de aquella época. Y vimos que ya se estaba formando acá en estos Alpes, los Alpes Cosios. Aquí también están los Alpes suizos, en la parte suiza. Y esos Alpes son, o se va a convertir en el hogar del pueblo de Dios, de la iglesia del desierto. Iglesia del desierto, ¿por qué? Porque Apocalipsis 12 dice que la mujer iba a irse al desierto cuando empezara esta persecución. Y ya en esta época empieza a vivir acá en estas montañitas, los Alpes Cosios, entre Italia y Francia. Y también hay otro grupo que se sitúa acá en los Montes Pirineos, entre Francia y España. ¿Ok? Esos dos grupos van a ser el remanente, en la iglesia del desierto. Ellos ya no pueden vivir en las ciudades porque las ciudades se vuelven muy intolerantes. Entonces empiezan a ser desplazados. ¿Mm? Pero aún queda pueblo y eso es lo que hoy vamos a centrarnos con la ayuda del Señor. Porque cuando se da la división del Imperio Romano, otra cosa, gracias Señor, mira, no fue casualidad que me equivocara con la diapositiva, porque también debemos recordar esto. Ulfilas años antes estaba trabajando con los godos, porque de estos pueblos vamos a hablar hoy, cómo ellos llegan al Imperio Romano y acaban con el Imperio Romano de Occidente. Y entonces viene la época de estos pueblos germanos, mal llamados pueblos bárbaros, ¿ok? Y vimos también la historia de este predicador, Ulfilas, de cómo les tuvo que hacer la Biblia, primero fabricarles un lenguaje y luego hacerles la Biblia. Y de que al principio Ulfilas decidió, y creemos que es guiado por Dios, no incluirles partes de la Biblia que tuvieran que ver con guerra. ¿Por qué? Porque esta gente tenía un temperamento sanguinario, vengador y guerrero, porque toda su vida había sido así. Desde niños los preparaban para la guerra porque nunca habían tenido paz estos pueblos. Y bueno, estos pueblos entonces aprenden del amor al prójimo, aprenden de las enseñanzas de Jesús. La buena noticia es que Ulfilas no estaba con los de Roma, ni con el clero, ni con esa gente. Entonces, Ulfilas había aprendido la doctrina de los apóstoles porque él era de Turquía, de allá de la zona donde estaban precisamente las iglesias del Apocalipsis, donde estaba Esmirna, Pérgamo, Tiatira, todas esas iglesias, Ulfilas viene de allá. Y el Señor, en su providencia, lo lleva a estos pueblos para que conozcan el Evangelio. Y la hermosa historia de estos pueblos es que la primera libro que ellos aprenden a leer es la Biblia y se convierte en un lazo de fraternidad entre estos pueblos. Es el único libro que tienen y la única cosa que leen. Entonces, esa es la parte bonita de la historia. Entonces, estos pueblos tienen un papel en este tercer sello, muy importante. Y vamos entonces a leer primero la Biblia, porque hoy vamos a hablar de Daniel 7. Una partecita nomás de Daniel 7, de la cuarta bestia, los 10 cuernos y el cuerno pequeño. Vamos a leer primero Daniel capítulo 7, versículos 7 al 8. ¿Ok? Daniel capítulo 7, del 7 al 8. Después de esto seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí una cuarta bestia, terrible, espantosa y en gran manera fuerte, que tenía enormes dientes de hierro
Devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. Era diferente de todas las bestias que le antecedieron y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y he aquí este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Creo que muchas veces hemos leído este versículo. Bueno, entonces, protagonistas, por favor, participen. Digámoslo, símbolos protagonistas de este texto, mírenlo, y yo subrayo. ¿Cuál es la primera protagonista que aparece acá en este texto? Cuarta Cuarta bestia. bestia espantosa y terrible. Eso, listo. Voy a entonces subrayar. Cuarta bestia. Listo. Ahora, esta cuarta bestia, Tenía 10 cuernos. 10 cuernos. Muy bien. Uno pequeño. Pequeño. Ahí está. Eso, el resto son como características, ¿no? ¿Por qué tenía enormes dientes de hierro? ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Hermanos. Porque devoraba todo lo que encontraba. Porque el hierro es fuerte. El hierro Sí, no es fácil Ajá, de destruir. claro, ok. Ya va los restos con sus pies. ¿Sí? sí, Sigue. como tosco, como, ¿no? como Bárbaro. el hierro, sí, bárbaro, tosco, sanguinario. Ujú. Y el hierro es el material en el sueño de Nabucodonosor. El hierro, las piernas son de hierro y parte de los pies. O sea que esta cuarta bestia tiene que ver con esa parte del Ujú, sueño con que ese Dios le dio a hierro. Nabucodonosor. Ujú. Es el mismo reino. ¿Ok? ¿Ya sabemos de qué reino estamos hablando? A ver, hermanos. El reino de hierro. Sí, Papá, Roma ¿Cuál? imperial. Roma. Roma imperial, la imperial. sí. ¿Solo la imperial? Yo creo que la Papal, papá. papal Roma también papá. las dos. Bueno, ahí está. Entonces, el hierro es el material que se usa para designar al imperio romano. ¿Ok? Imperio romano. Pero noten que esta bestia tiene reinos adicionales representados por 10 cuernos y por un reino pequeño. ¿Ok? Un cuerno pequeño, dice ahí. Pero este cuerno pequeño es pequeño, digámoslo, como en un aspecto, pero por el otro dice que habla con mucha arrogancia. Y este cuerno pequeño surge entre esos 10 cuernos y arranca 3. ¿Ok? 3 fueron arrancados. Esto es otra parte muy importante. 3 fueron arrancados. Listo. Y esa boca empieza a hablar con mucha arrogancia. ¿Listo? Bien, entonces allá tenemos el objeto de estudio de hoy. Vamos a ver esos 10 cuernos, ese cuerno pequeño que ya sabemos que es el papado, cómo empieza a surgir. Escuchemos la explicación del ángel, del mismo Daniel 7, versículo 23 y 24. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, que será diferente de todos los otros reinos. Devorará toda la tierra, la hollará y la desmenuzará. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán, y otro se levantará después de ellos. Él será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. El Señor ya nos ha permitido estudiar acerca de esta cuarta bestia, ¿no? Porque ya lo hemos visto en los emperadores, Constantino, que Trajano, que Nerón, que todos estos hacen parte de esta cuarta bestia. Pero ahora nos vamos a centrar en estos 10 cuernos, ¿ok? 10 cuernos, ese va a ser el objeto de estudio. Y acá el ángel dice son 10 reyes, porque los cuernos simbolizan reyes, dice ahí, que se levantarán de esa misma bestia, ¿ok? Y dice que otro se levantará después de ellos y será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. Ahí está la explicación de los 3 que caen. El cuerno pequeño va a subyugar de alguna forma o van a caer tres reyes. Lo primero que tendríamos que preguntar es, ¿qué significa el número 10 en la Biblia? ¿Ideas?
porque son 10 cuernos. Y el 10 lo encontramos varias veces en la Biblia. ¿Qué se le van a la mente con el número 10? 10 Como, mandamientos, 10. iba a decir, los 10 mandamientos, estos son Ok. como reglas o... Porque ¿qué hacen los 10 mandamientos en nosotros si no mostrarnos también el pecado, cierto? Bueno, para mí serían como normas, reglas. Pero el 10, el número 10. Así el 7 es, ¿qué es el número 7? ¿Qué significa el número 7? Perfección. Perfección, Reposo. plenitud. Ok. Entonces, ¿qué significaría el 10? 10 vírgenes. Hay una parábola del Señor Jesús de 10 minas, una moneda. Al que más se le dio talentos en la parábola de los talentos, el Señor Jesús dice que se le dio 10 talentos, que podría ser el 10. También como algo perfecto, como que esa es la meta o algo así. Ok, a ver si te como una totalidad, algo así como una... Sí, porque son 10 mandamientos, como que esa es su regla. Pero hay más mandamientos aparte de los 10. Hay más. Hay más, muchos más. Pero esos 10 son como un resumen de toda la ley, ¿cierto? Son Sí. como los que eligieron para resumir la ley, ¿Quién eligió esos? el Señor Jesús. Claro. Sí. Y Y también hay varios ejemplos que yo estuve viendo, acá estaba abriendo la página que había visto. Tú nombrabas lo que representó al elegir 10 en la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Legalmente, pues en el casamiento judío, eso fuera lo que se elegía, ¿no? También el Señor, porque eligió hacernos 10 dedos, ¿no? También en el templo de Salomón, leí algo muy interesante, que una medida que usa mucho y para varias piezas que vimos, incluso en el santuario, fueron 10, fue el número 10. Entonces yo lo veo más es como lo que elige el Señor, así como el 7 es perfección, el 10 como que también es como ese número perfecto que eligió Dios para algunas cosas. entonces, ¿qué diferencia habría entre el 7 y el 10, por ejemplo? Porque el Señor... Otra historia que Ujú. se me viene a la mente fue la de Vos. Se elegían 10 testigos en la historia de Vos. Se elegían, era 10 testigos para lo que él iba a exponer. Entonces Ok. uno ve por qué en la ley se eligió, en los 10 mandamientos, en la ley que seguían en ese tiempo, en la de Vos, en el casamiento de los judíos, el Señor eligió el Sí. 10. Bueno, yo no tengo una respuesta definitiva, pero yo también le he estado preguntando al Señor. Pero algo que encuentro en ese 10 es que está relacionado con el hombre. Siempre el 10 está relacionado con el hombre de alguna forma. Mientras que el 7 está relacionado con Dios, con las cosas de Dios que crea Dios, ¿sí? 7 días de la semana, 7 candelabros en el templo. Están intrínsecamente conectadas con Dios, ¿no? Pero el 10 se usa para aquello que está intrínsecamente conectado con el hombre. 10 vírgenes, 10 minas, 10 talentos, ¿sí? 10 mandamientos que fueron dados para el ser humano. 10 leprosos fueron los que el Señor eligió limpiar, que solo uno de ellos Le dio gracias. le dio gracia, 10 pero leprosos. eligió 10, 10, sí, 10. Y siempre tiene que ver con el la hombre. parte del Ujú. hombre, ¿no? Y acá el reino de la cuarta bestia es como dividido en 10. Entonces no sé si el 10 representa división. Una división que se hace. En general, una división. Dios eligió dividir el resumen de la ley en 10. Las 10 vírgenes representan la división de su pueblo, en cierta forma, en diferentes rediles. Los 10 talentos, una división que el hombre le dio a ese hombre, le confió 10 cosas, por así decirlo, una división de 10 elementos que le dio para que él trabajara. A otro le dio 5, a otro le dio 3. No sé, eso es lo que hasta ahora se me viene a la mente. Si a alguien le surge alguna idea, pues la revisamos. Pero por lo menos aquí en la cuarta bestia, pues hay una división. Y se comprueba con la historia. El reino o el imperio romano es dividido, no exactamente en 10, podríamos decir, pero sí hay una división. Entonces, cada vez que el Señor quiere señalar una división de algo, pues puede usar el 10. Como les digo, es una idea.
Bueno, entonces vamos a ver cómo se cumple esta división de los 10 reinos. Nosotros habíamos quedado aquí. La división del Imperio Romano. Año 395. Teodosio muere. Ya vimos quién era Teodosio, era como el segundo Constantino, ¿no? El segundo que le dio gran impulso al catolicismo y al papado. Aunque en esa época todavía no se llamaba papa. Y deja el imperio dividido en dos para siempre y totalmente independiente. Y se lo deja a sus dos hijos, Honorio y Arcadio, que eran muy jóvenes, eran niños cuando toman el cargo de emperadores. Honorio al occidente, Arcadio al oriente. Y en las regiones del norte del Imperio Romano, como pueden ver en el mapa, hay unos pueblos que están allí ya al borde de la frontera, no porque ellos quieran pasarse al Imperio Romano, sino que son acosados por otros enemigos de más al noreste, de lo que hoy es Rusia. Empiezan a ser acosados. Estos pueblos realmente muy poco han tenido paz en toda su historia y andan de un lugar a otro. Estas tribus son las que se conocen como mal llamadamente las tribus bárbaras, pero mejor llamadas tribus germanas. ¿Ok? Germanas. Entonces, estas tribus germanas están allí bordeando ya las fronteras del imperio. Cuando se llega la noticia de que el imperio ha sido dividido y que un niño de 9 años ha sido proclamado emperador, entonces ellos dicen, creo que tenemos una oportunidad para encontrar tierras seguras. Y eso es lo que vamos a ver, las migraciones de los germanos, porque Dios tiene también un plan con ellos. Ahí está el mapa de más o menos la migración que hicieron, porque es bueno saber de que ellos no es que llegaron a un sitio y ahí se quedaron para siempre, no, eso se movió durante 100 años, se mueve este mapa de diferentes colores. Desafortunadamente es el mejor mapa que conseguí, está en alemán, pero no es difícil. Miren. Este moradito es el Imperio Romano de Oriente y el rosadito es el Imperio Romano de Occidente. Esta lineecita verde es la tribu de los vándalos, su recorrido que hizo. Ellos parten del norte y bordean la frontera del Imperio Romano hasta que logran entrar por aquí, a lo que hoy es más o menos Suiza. Logran entrar, pero ellos siguen, avanzan, avanzan, avanzan y cruzan al África y se estacionan en el norte de África. Muy importante esa región, ¿ok? Ya lo vamos a ver. Y así cada flechita va a expresar el movimiento. Los unos, realmente esa tribu duró muy poco, por eso algunos no listan esta tribu entre los 10, pero ella lo que hizo fue cruzar desde bien al este hasta el occidente y llega a lo que hoy es Alemania, pero ahí la acaban. Su rey se llamaba Atila. Los unos duran mientras dura Atila. Después de que Atila muere ya desaparecen los unos. Por eso muchas veces no se cuenta dentro de las tribus germanas porque son muy fugaces. Y acá está la fecha en que entran, mire, 433 y en el 451 llegan a este lugar donde mueren. Se destruye esta raza de los unos. Bueno, los pocos sobrevivientes se funden en las otras culturas, pero dura muy poco. La línea naranja son los visigodos, visigodos. Ellas se empiezan a asomar desde el año 250 de a poquitos acá por el oriente, ¿sí? Por el oriente. Se establecen en lo que hoy es Grecia, en el 395. Y de ahí se van a la conquista de Roma, de Italia, donde estaba pues allá el obispo de Roma y todo el clérigo católico. Por eso es tan importante esta cruzada que ellos hacen acá. Pero ellos se van de Roma y de Italia, se van. Después vamos a ver por qué. Y se centran en España y ahí quedan en España. ¿Ok? En el 409 aproximadamente se quedan en España. Perdón, hermanito, ¿está hablando de los ostrogodos o los visigodos? Visigodos. Ah, Visigodos. Sí. Que ellos parten del mismo punto, pero se dividen en dos. ¿Ok? Entonces son los visigodos. Los ostrogodos son los café, esta línea café. Ellos parten también del punto similar donde estaban todos los godos allá de Ulfilas cuando los evangelizó, pero ellos se dividen. Y los
ostrogodos, unos cruzan el mar, este mar que está acá, siempre se me olvida el nombre, y llegan a Turquía. Un grupo muy pequeño, desde el 250, pero no llegan como guerra ni nada, sino familias desplazadas. Y el otro gran grupo, la gran masa de ostrogodos, pasa a Italia y son los que llegan a gobernar Italia también. ¿Okay? Ellos sí se quedan ahí, los ostrogodos. Otro muy importante son los francos, que ellos se quedan acá al norte de lo que es Francia y lo que hoy es Bélgica. Aquí esta zona de líneas transversales azules, esos son los francos. Ellos van a dar origen a los franceses. ¿Okay? Ellos tienen un papel muy importante en el desarrollo del papado y de la Iglesia Católica Romana. Los anglos y los sajones son paganos y estaban originalmente en lo que hoy es Dinamarca y el norte, bien al norte de Alemania, esta zona acá. Ellos saltan a la península, perdón, a la isla británica, ¿sí? A lo que hoy es Reino Unido. Los anglos y los sajones, dos pueblos, digamos, casi hermanos, se pasan a vivir acá a la península de Reino Unido. Y esa no es península, Esteban, es isla. Ok, la isla de Reino Unido. Y ellos son los de la raza de los anglosajones. Por eso a los americanos que vienen de Reino Unido les dicen anglosajones, a los estadounidenses. Y la raza de esa gente es anglosajona. Listo. Ellos se quedan ahí, ellos no, digamos, no tienen que emigrar tanto. Ellos simplemente cruzan el mar y son un pueblo pagano y conquistan esta parte del Imperio Romano y ahí se quedan y ahí no lo sacan nadie hasta el sol de hoy. ¿Ok? Están los burgundios, un pueblo pequeñito, pero también muy importante, que es estas líneas transversales, cafecitas pequeñas. Ellos se metieron ahí a esa zona, lo que hoy es más o menos Suiza, y ahí se quedan. Los burgundios. Ellos no migran. Y finalmente, estos verdes, estas líneas verdes, son los lombardos, pero ellos llegan después del tercer sello. Entonces ellos son tardíos, pero ellos llegan a tener un papel también muy importante ahí. Entonces finalmente el imperio va a sufrir esas invasiones, lo llaman invasión, pero realmente es como, bueno, primero hay una profecía de Daniel y dice que el reino se va a ir, se va a dividir, ¿ok? Y eso se va a cumplir, porque ya es el final del Imperio Romano, de Occidente por lo menos. El de Oriente sí sigue viviendo, pero el de Occidente empieza a ser, digámoslo así, a llegar inmigrantes, desplazados de guerra, porque esos son las tribus germanas, desplazados de guerra. Ellos no tienen casa y vamos entonces a leer esta impresionante historia. La fe triunfante del hermano Wilkinson, página 93. Desde el año 250 hasta aproximadamente 500, las masas germanas se extendieron por las provincias de Europa Occidental y formaron 10 nuevas naciones. Entre estas 10 estaban las dos ramas de los godos, los visigodos o godos occidentales y los ostrogodos o godos orientales. Otras tribus invasoras fueron los francos, los burgundios, los vándalos, los anglosajones, los alamanes, los érulos y los suevos. Estos estaban destinados a convertirse en poderosas naciones de Europa Occidental. Las huestes invasoras se asentaron en el Imperio Romano, formando reinos como Inglaterra, Francia, Alemania, Suiza, España, Italia y Portugal. Pues Son de ellos nacen las naciones actuales de Europa. ¿Ok? Entonces, recuerden que ellos se van moviendo, ¿no? Muchos de ellos se van moviendo. Entonces, digamos, donde quedan finalmente y otros desaparecen. Entonces, donde quedan finalmente van a dar origen a estas naciones, principalmente. ¿Ok? Bien. Vamos a ir entonces a seguir leyendo. Durante 2 siglos, estas preguntas estuvieron en el aire. ¿Se aferrarían estas nuevas naciones a su antiguo paganismo germánico?
Se convertirían al cristianismo celta, caerían bajo el dominio de la Iglesia de Roma. Es una historia apasionante que revela cómo se convirtieron algunos al principio al cristianismo godo, pero más tarde al cristianismo celta, antes de ser sometidos por naciones hostiles cuyos ejércitos fueron instados por el papado. No sé si acá se refiera a que ellos creían en unos dioses que se llamaban Odín y Wotan, o a qué se refiera a su antiguo paganismo germánico. Ok, a ver. Eso es bien importante, ¿no? Tú dices que si estas naciones se aferrarían a lo que ya tenían, su paganismo germánico, sí, ellos tenían dioses mitológicos que aún en día todavía existen. Odín, por ejemplo, el dios de la Navidad, y que por ahí hay estas películas de Odín, y Wotan, Odín, sí. todos esos dioses vienen de allá, de ellos. Entonces, la pregunta es, ¿quedarían con esa misma religión y costumbre y cultura? ¿O se convertirían al cristianismo? Ya explicamos qué es el cristianismo celta. ¿O caerían bajo el dominio de la iglesia de Roma? ¿Sí? Esas eran las tres opciones que tenían ellos. No había más. O se quedaban paganos, o se volvían cristianos celtas, o cristianos católicos romanos, por así decirlo. Recuerden que el cristianismo ahí estaba también ya dividido. ¿Qué es el cristianismo celta? Vamos a explicarlo. ¿Ustedes se acuerdan de la iglesia de los Gálatas? En el Nuevo Testamento, que Pablo escribió una carta a los Gálatas. Los Gálatas eran vamos a ubicarlo acá, era una provincia de Galacia, los Gálatas, la iglesia de Galacia, que visitó Pablo y que estableció allí, es más o menos en el centro de lo que hoy es Turquía. Ahí estaban los Gálatas. Pero ¿quiénes eran los Gálatas? Los Gálatas no eran turcos ni nada de eso. Los Gálatas eran inmigrantes, ¿ok? ¿De dónde venían los Gálatas? Venían de Europa. Eso es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque Dios providencialmente hace que muchos de esos pueblos que en esa época de Pablo estaban aquí en la zona de la Galia, esa zona donde hoy es Francia, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos y el occidente de Alemania, todo eso se llamaba la Galia. Por eso ellos, que son galos, vienen de esa región y se asentan en Turquía por diferentes circunstancias, ¿no? Básicamente es sobrevivencia. Pero aquí encuentran el pan de vida, que es el evangelio que Pablo les enseña a ellos, a los Gálatas. Son Gálatas porque vienen de la Galia, ¿okay? De la Galia del Imperio Romano, que es lo que hoy es Francia, básicamente. Y entonces, cuando estos hermanos Gálatas aprenden el evangelio, bueno, después de la experiencia que tuvieron con Pablo y todo esto, ellos van a evangelizar a sus parientes y amigos de la Galia. Entonces ellos se convirtieron en portadores del evangelio para su familia, sus conocidos, sus coterráneos de la Galia en esa época posapostólica. Entonces ese es el que se llama el cristianismo celta. Celta o galo viene, digamos, significa básicamente lo mismo, esa región. Según lo que leí, lo que fueron los visigodos, los francos y los alamanes estuvieron en toda esa zona de Galia. Ahí hubo mucho, progresaron mucho, pues estuvieron mucho en esa zona. Claro, siglos después ellos van a ocupar y a pelear esa zona. ¿Quién se va a quedar con la Galia? Pues ahí lo vemos en el mapa, mire, se quedan en la parte de lo que hoy es Reino Unido, se quedan los anglosajones, pero los anglosajones eligen la primera opción, o sea, quedarse paganos. Estos de acá. Paganismo germánico. Los anglosajones llegan allá paganos. Será por eso que el origen allá de toda la masonería de las artes ocultas viene del Reino Unido, que es un gran centro de todo eso. Ellos se quedan paganos. No aceptan.
Después, a la brava, porque fue así, a la brava, se vuelven católicos. Pero no por convicción y porque piensan que ese era el camino, ¿no? El clérigo católico era, por un lado hacían un sínodo y por el otro tenían lista la espada para si no aceptaban las cosas. O sea, por eso decimos a la fuerza. Entonces ellos por conservar su territorio, su cosa así, conveniencia, ¿no? Como dices, se quedan ahí. Pero ellos esencialmente siguen siendo paganos. Ellos de fachada, para no entrar con problemas con Roma, con el papado, dicen, bueno, sí, ya, que vengan acá los clérigos y eso, pero por detrás ellos continuaron sus cultos. Al sol de hoy, hay magos druidas de esa época ya. ¿Se han visto esas piedras en Reino Unido que se llama Stonehenge? Vamos a ponerlas acá. Eso es un sitio turístico en Reino Unido, mírenlo acá. Estas piedritas, eso es un antiguo templo de esa religión celta, pagana. Los anglosajones tenían sus magos, sus cosas. Y hoy en día hay magos que hacen ritos aquí. Hay una pregunta que hace la hermana Milena, pero ese cristianismo también era pagano. No, no confundamos la palabra, gracias por la pregunta, muy buena. No confundamos la palabra celta con paganismo, no. Celta es una cultura, es una región, una geografía, o galo, es de este lado, ¿sí? O sea, ellos, el cristianismo celta es producto de la evangelización de los Gálatas a su gente en la Galia. Eso es el cristianismo celta, o sea, es bueno, es del evangelio de los apóstoles, es bueno, esa es la buena noticia. Entonces, esos pueblos que llegan allá tienen opción. Por ejemplo, los anglosajones no conocían de Cristo, pero cuando llegan allá tienen opción porque ahí ya hay gente que fue evangelizada siglos antes por los Gálatas y por otros, ¿sí? Misioneros, Patricio, Colúmbano, todos ellos han estado ahí y están ahí, viven ahí en Reino Unido. Colúmbano vive en Reino Unido. Colúmbano es uno que se nombra en el conflicto de los siglos. Él vive ahí. Entonces ellos tienen opción, pero también vive el clero católico. Entonces, claro, cuando tú llegas a una tierra, ahí pues tienes opción o te quedas como pagano, digámoslo así, o escuchas a los de la religión cristiana celta, que son los buenos, digámoslo así, o escuchas a los católicos, ¿sí? Que son los malos. Esas son las tres opciones que tienen. Y todos los pueblos germanos tienen que elegir entre eso. Entonces esos anglosajones se quedan allá, se quedan paganos y no aceptan nada. Pero después, siglos después, el catolicismo los obliga a las malas, pues, a las malas. ¿Listo? Esa es la historia de los anglosajones. Pero vamos a ver la historia de los godos, porque los godos, por ejemplo, ellos sí llegan como cristianos, porque fueron evangelizados por ¿quién? ¿Quién se acuerda? El nombre del misionero que Ulises, evangelizó a los Ulfilas. godos. Ulfilas. 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 Eso. Entonces ellos no llegan. Ulfila. Exacto. La situación de ellos es diferente. Ellos no llegan como paganos. Ellos ya no son paganos. Ellos llegan por necesidad. Y llegan a tocar las puertas del Imperio Romano, porque así es la verdadera historia. Ellos no llegan, como dicen las enciclopedias, matando y ensangrentando, y porque las enciclopedias hoy día, Wikipedia y todos ellos, hacen ver al papado como gente en esa época, en este siglo, como los que están sufriendo, como las víctimas, pero eso no es correcto. Por eso es tan lindo cuando uno aprende la historia con el Señor Jesús, porque le muestra la verdadera situación de las cosas. Ellos no son las víctimas, el clero católico no es la víctima, son los perseguidores. Y estos pueblos vienen a vivir, muchos de ellos, a vivir la persecución de Roma. ¿Ok? Hermano, Entonces, qué pena sí, me señora. dan el nombre del misionero, que no lo alcancé a escuchar a la hermana, al que evangelizó. Ulfilas, este de Ulfilas. acá, Ulfilas. Ese es. Entonces, ellos llegan ya con el conocimiento del evangelio y fue un evangelio del bueno, ¿sí? Fue un evangelio del bueno. Entonces, ellos ya no llegan a elegir. Los godos llegan es felices porque se supone que allá hay cristianos. Eso es lo único que saben los godos,
que allá en el imperio hay cristianos y ellos van allá a Italia y esa es la primera invasión, llama invasión. Si los libros, que es una invasión por necesidad, porque ellos allá no van, es decir, estas luchas no son de guerreros contra guerreros, no, son los guerreros que son esposos de mujeres y niños que van detrás, con ganado, con pertenencias, o sea, son migraciones absolutas de gente, grandes migraciones de gente. Y llegan allá y lo primero que hacen es pedirle al Imperio Romano que por favor los dejen entrar. Le dicen a Honorio, a este muchachito Honorio, ¿sí? Por favor, que les dan asilo. Ellos no vienen en son de guerra. Honorio y el Papa dicen no. ¿Por qué les dicen que no? Si ya les habían dado entrada a otros, ¿por qué a otros sí les dan entrada y a ellos no? Eso es lo que hay que analizar. Porque iban a contaminarlos supuestamente con sus, digo yo, buenas costumbres y con su religión, por decirlo así. El clero católico sabe perfectamente que ellos vienen con enseñanzas del evangelio puro del Señor. Es una amenaza para ellos. Es una amenaza. Los godos son una amenaza para el clérigo romano. No con eso estamos diciendo que todos los godos son ya pueblo del Señor. No, ellos también en su proceso de conversión. ¿Qué les falta a los godos? Dejar su temperamento guerrero. Pero de eso se va a encargar el Señor. De una forma maravillosa. Entonces narremos el momento en que llegan. Esto es bien interesante. Miremos acá los escritos de la fe triunfante del hermano Wilkinson. Aquí está, página 95. Hacia adelante llegaron los poderosos ejércitos de las huestes invasoras. Hombres gigantescos sentados en corceles de guerra precedían a los carros cubiertos en los que había mujeres, niños y posesiones terrenales. Provincia tras provincia cayeron ante sus poderosas hachas de combate. La población romana pereció o huyó a las montañas y guaridas. Finalmente, en el año 409, los invasores llegaron a Roma. Tras conquistar la ciudad que durante siglos había aterrorizado al mundo, se retiraron, pero regresaron después de varias décadas para la conquista final de Italia. Y ahí llega un rey que se llama Alarico, el rey de los godos. Y así llegan los godos. Como no les dan entrada, ellos tienen que decir, bueno, o entramos, nos enfrentamos al ejército romano, o vienen detrás a nosotros y nos van a acabar. Ellos eligen enfrentarse al ejército romano. ¿Por qué es providencial? Porque Roma tiene maquinaria de guerra. Roma tiene artillería. Roma tiene unas catapultas que le ponen unas piedras con fuego y esa cosa hace destrozos. O sea, Roma es diferente a las otras bestias también en eso, en la artillería. Ellos son los primeros que tienen una artillería avanzada para la época, que tienen, digámoslo así, tanques de guerra primitivos, armas como más planeadas. Ellos tenían unos arqueros que encendían sus flechas con fuego y todos al unísono a la voz del general ¡bum!, lanzaban sus flechas y cuando la gente veía esas flechas, eso era como lluvia de fuego, literalmente, que caía del cielo y ¡bum!, hacía un estruendo impresionante cuando esas llamas encendidas, esas flechas encendidas caían. Eso era la destrucción total. Y por eso el Señor le muestra a Daniel esa bestia que es diferente de todas. Y llegan estos hombres con sus esposas, con sus niños, ¿sí? A punta de hacha. Ellos solo tienen hachas, no tienen más. Entonces, el que hayan vencido al ejército romano tan bien establecido, pues es providencial. Nunca lo habían podido hacer, porque ya han habido enfrentamientos antes con las tribus germanas, pero no habían podido entrar como en este momento están entrando en masa. Y sí, señor, Alarico y su ejército los vence en el año 409, por eso ese es otro año súper importante. Entran estos actores aquí y estos godos son muy importantes, ¿ok? Y llegan, entonces ellos llegan pues muy felices porque dicen, ay, vamos a encontrar cristianos aquí, vamos a ver. Y llegan a Roma. Claro, ellos han escuchado, ellos en su vida han pisado a Roma. Todo lo que saben de Roma es muy poco, muy poco. Lo único que, digamos, se aferran es que allá hay cristianos y los pueden ayudar. Pero ¿qué clase de cristianos van a encontrar los godos para ayudar a sus niños y a sus mujeres? Dice,
Los godos y los vándalos no lucharon por causa de un temperamento sanguinario, sino porque se vieron bloqueados por los romanos al ser expulsados hacia el oeste por las masas salvajes de Escitia y Siberia. El historiador Walter F. Adeney ha retratado el espíritu y los métodos de los godos cuando sitiaron a Roma en el año 410. En primer lugar, fue una gran cosa para Europa cuando los godos se abalanzaron sobre Italia e incluso capturaron Roma. Llegaron como un pueblo cristiano, reverenciando y perdonando a las iglesias y absteniéndose de esas barbaridades que hicieron los sajones en la invasión de Gran Bretaña. Pero en segundo lugar, muchos de estos sencillos cristianos godos aprendieron con sorpresa que eran herejes. Y eso debido a que cuando se esforzaron por confraternizar con sus compañeros cristianos de la Iglesia Católica Ortodoxa, fueron airadamente resentidos. No lo recibieron como ellos esperaban. No estaban esos cristianos que ellos aprendieron del evangelio que les enseñó en fila. ¿Sí notan? Llegan a ese contraste donde se dan cuenta que por sus creencias son llamados herejes y ellos se esfuerzan por confraternizar con ellos, pero les hacen el feo. Así de sencillo. Ellos no son bienvenidos. En esa época, Roma ya no era capital del Imperio Romano de Occidente. En esa época era Ravenna, otra ciudad de Italia. Ahí en Ravenna estaba Honorio y este papa, que es Inocencio I. Honorio era muy jovencito, por lo cual el clero lo manejaba a su antojo. Cuando Inocencio se entera que Alarico está ahí cerca, él se va, él huye, el papa huye y se va a Ravenna con Honorio. Y allá empiezan a maquinar y a engañar a Alarico, porque esa fue la verdadera historia. Ellos dos empiezan a urdir y otros empiezan a urdir cómo deshacerse de Alarico. Le prometen que les van a dar tierras, pasan meses y no les dan nada. Así, mejor dicho, eso fue pero traman contra ellos. Entonces ellos no tienen paz ahí. Decide finalmente Alarico irse de ahí de Italia, después de esos meses, y se va. Pero como el Señor es justo, así como Dios le pagó a Nabucodonosor con oro de Egipto, pues ellos se llevan tesoros de Roma. Claro, previamente todo eso se lo han robado. Pero algo que me llama la atención es que los godos se llevan un tesoro que los romanos se robaron en el año 70 cuando invadieron Jerusalén, los tesoros del templo. Todos los tesoros del templo estaban guardados allá. Y Alarico y su ejército se los llevan, porque ellos conocen que esos son objetos sagrados. Y se los llevan. Esa es la historia de esos objetos de ese templo que destruyeron los romanos. Y de ahí en adelante los godos quedan como dueños de esos tesoros. Con eso es que ellos logran sobrevivir y otros tesoros que también tenía Roma. Logran sobrevivir sus mujeres y sus niños. Y ellos deciden irse más al occidente y se establecen en lo que hoy es España y parte de Francia. Inicialmente parte de Francia, ellos todo esto lo gobiernan. Ahorita vamos a ver otro mapita de colores donde, por acá está, a ver, lo vemos acá. Aquí está, mire. El color cuasi rojo, naranja cuasi rojo, este es el reino visigodo. Ellos primero establecieron en Italia, les hicieron el feo, les dijeron no, vayámonos de acá y se fueron. Y quedaron gobernando toda esta parte, España y parte de Francia. Sus compañeros suevos ya estaban en lo que hoy es Portugal. Los suevos sí se fueron allá y se quedaron allá los suevos. Los suevos no hubo mucho lío, ¿sí? Pero los visigodos quedaron finalmente en este lugar. Después se van a enfrentar con los francos, que los francos les van a hacer la guerra. Esa es la historia de estos visigodos. ¿Y Sí. Alarico era un rey visigodo? Sí, Alarico era el rey de los visigodos, cristiano, de lo que aprendieron con Ulfilas.
Ese era el rey Alarico. ¿Ok? Ahí Gracias. empieza uno a ver, ahí uno empieza a ver las artimañas de Roma. Pero ellos son enemigos de Roma. Los godos son enemigos de Roma. Eso es uno de los cuernos que tiene que tumbar Roma para surgir. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a los otro pueblo. El otro pueblo muy interesante es los vándalos. ¿Ok? Vamos a ver los vándalos. Vamos a ver aquí al mapita. Los vándalos es la línea verde, verde claro. Este verde como verde manzana más o menos. Este verde pastelito, este verde. Esos sí se pegaron tremendo viaje porque es lo mismo, ¿no? Entran al Imperio Romano, pero ellos también son cristianos. Fueron evangelizados previamente, ellos también entran. Y Dios los va a utilizar también allí porque ellos se van a sentar en la parte norte de África, que también pertenecía al Imperio Romano. Y hay algo muy importante allí en el norte de África. Hay una ciudad que se llama Cartago. Cartago, y ya todavía existe. De ahí viene Cartagena, todas esas ciudades que se llaman así. Cartago era una ciudad muy importante para el Imperio Romano y para el clérigo católico. Y vamos a ver que los vándalos van allá a Cartago. Pero ¿cómo era Cartago? Pues bueno, vamos a ver de la historia cómo era Cartago. Dice, las siguientes palabras de Thomas Hodgkin muestran cuán superiores eran estas huestes invasoras comparadas con la condición corrupta de la Iglesia estatal en el norte de África. Cuando los vándalos, que también rechazaban las doctrinas prescritas por el Estado de Roma, se apoderaron de la patria de esta región. Agustín atestigua, vine de mi ciudad natal a Cartago, y por todas partes a mi alrededor rugía el horno del amor impío. Casas de mala fama pululando en cada calle y plaza, y frecuentadas por hombres del más alto rango, y los que debería haber sido una era venerable. La castidad fuera de las filas del clero era una cosa desconocida e incrédula, y de ninguna manera universal dentro de ese recinto. Los vicios más oscuros, los pecados de Sodoma y Gomorra, eran practicados, confesados y glorificados. Tal es el cuadro que el presbítero Galo dibuja de la capital de África. Claro, ellos, los vándalos, cruzaron a África queriendo también pues establecerse allí, ¿no? Y se encuentran con esta sorpresa. Esto fue en el 439. Ellos, Ujú. pero ellos llegan 10 años antes, 429. ¿Sí? Entonces porque ellos se pegan un viaje largo, ¿sí? Se van metiendo. En el 419 llegan hasta España, ¿sí? Pero todo esto ya está lleno de visigodos, ¿sí? Ellos los dejan pasar y ellos dicen, bueno, pues en el África hay tierra, pues váyanse a África. Y eso hacen los vándalos. Los vándalos y los godos no eran enemigos porque eran cristianos ambos. Y claro, los libros de historia dicen que no, que los vándalos, de ahí viene el término vándalo, ¿no? En Colombia dice, uy, pues parecen vándalos, ¿no? Es una connotación negativa, ¿sí? De este reino, porque en las enciclopedias, como les digo, se ha mostrado este reino vándalo como terrible, que llegaron a Cartago y acabaron con todo, ¿sí? El pobre clérigo romano sufriendo allá. Pero ¿cómo estaba Cartago? Por eso es que estábamos leyendo cómo es que estaba Cartago. Cartago era descrito por uno de ellos mismos, Agustín, porque este Agustín es católico. Él mismo dice, esto es una Sodoma y Gomorra. Hay casos de prostitución en cada esquina. Y allá va gente de alto rango, incluyendo el clero. Sí, o sea, Sodoma y Gomorra es Cartago en ese momento, cuando llegan allá, los vándalos. Entonces ellos llegan a limpiar, o sea, son instrumentos de Dios también para hacer juicio. Y los visigodos 10 años antes, en ese momento estaban en Galia, en el suroeste de Galia. Los visigodos ya están en lo que hoy es España. Ujú. Ellos llegan al 409. 10 años después llegan los vándalos. Ellos los dejan pasar, ¿sí? Como vemos en el mapa, y se van al norte de África. Dice, en esta ciudad del pecado marchó el ejército vándalo. Casi que se podría decir, cuando se lee la historia de sus actos, el ejército de los puritanos.
Con toda su valentía y toda su audacia, se mantuvieron sin mancha en el libertinaje de la espléndida ciudad. Qué testimonio, ¿no? Desterraron a los hombres que se ganaban la vida atendiendo a las lujurias más viles. Extirparon la prostitución con mano sabia pero no cruel. En resumen, Cartago, bajo el dominio de los vándalos, fue una ciudad transformada, bárbara pero moral. El mismo historiador, esto no lo escribe Wilkinson, es un historiador, dice cómo fue que llegaron ellos y a qué llegaron ellos. Ellos llegan a limpiar toda esa cuestión. Pero mire que no lo hicieron con mano cruel, mano sabia. Los que se le enfrentan a ellos son las legiones romanas que están ahí protegiendo a Cartago. Ahora, ¿por qué Cartago era tan importante para el clérigo romano, el imperio romano? Porque era la despensa del imperio romano. Era la que tenía los cereales, el trigo, la cebada, están ahí en Cartago. De ahí se alimentaban. Entonces, digamos, las embarcaciones, la mercadería que se movía de ahí, de Cartago a Italia, mire, es que es un paso. Ahí lo ve en el mapa. Cartago es acá en este punto. Y de ahí a Italia y a todo el imperio, pues ahí se repartía la comida. Granos, principalmente. Granos, trigo, cebada, linaza, todos los granos, en especial trigo y cebada, que eran los que más se consumían en el imperio romano. De ahí se alimentaban. Entonces miren qué tan importante era Cartago. Pero claro, la ciudad de Cartago era una Sodoma y Gomorra. Y Roma, cuando llegaron los godos, no era diferente. Porque habían pasado ya 100 años, un siglo desde Constantino. Y Constantino les había dado tantos privilegios al clero romano, claro, ya de la avaricia y de la sed insaciable de riqueza, pues ya se llega a los pecados de la lujuria y todo eso. Siempre es igual. Y Roma era la misma cosa. Después de ser tan esplendorosa, supuestamente, ¿cierto? Se convierte en un nido de pura apariencia, porque el papa y el clérigo andaban con más opulencia que el mismo emperador. Es ahí cuando se empieza a ver la diferencia. Honorio, al lado del papa, era un súbdito, visualmente hablando, por la pompa tan tremenda que ya empezaban a tener estos jerarcas de la iglesia. Estos jerarcas de la iglesia, miren lo que hacían. Se aprendían, escogían a un hombre, a unos hombres para que hicieran un registro de todas las damas de Roma. Adineradas solamente, las otras no. Adineradas. Les averiguaban sus vidas y les llegaban a charlárselas para que donaran bienes a la iglesia. O que cuando murieran, si eran viudas, donaran todo a la iglesia cuando murieran. Y esto fue hecho por Constantino, esta ley de que ellos eran, digámoslo, acreedores de donaciones, de herencias y todo eso. Pero la forma en que persuadían a las mujeres y todo, y la que jugaban con ellas y las engañaban. Así fue que acumularon gran riqueza. Pues no solamente con lo que Constantino les dio, sino después de Constantino con lo que ellos mismos le quitaban a las viudas, a las mujeres ricas y todo eso. Esa fue una de las formas como ganaron muchas tierras. El Papa era dueño de casi toda Italia en ese momento, hermanos. Era impresionante. Bueno, entonces llegan los vándalos a Cartago, a la vitrina, o al almacén, o a la despensa de comida del Imperio Romano. Y entonces ahí, ahora dicen los vándalos limpian Cartago y la dejan muy bonita. Y hay libertad religiosa. Y muchos del pueblo de Dios van a Cartago. O sea, están en el norte de África. Pues por decirlo así, fundaron su reino allá. Sí. Ahí estuvieron. Y era un reino de libertad, de paz. Ellos protegían muy bien. Eran muy buenos navegantes. Por eso dominaron los mares y llegaron a dominar estas islas de Cerdeña, Sicilia y Córcega, que son las islas que están aquí en Italia. Mire, estas 3 islas son claves también. Ellos las dominan. Llegan a entrar hasta Italia en el 455, pero no los dejan pasarlos.
solo llegan hasta las islas. Sicilia, que es abajo, Córcega, que es esta, Cerdeña, que es esta de la mitad. Todo eso lo tienen ellos controlado. Entonces ahora les dicen, bueno, nosotros no les vamos a quitar el alimento, pero sí, ahora tienen que comprarlo. Trigo, la cebada, el centeno, toda la comida del Imperio Romano ahora va a valer dinero, ya no es gratis. Ese fue un punto en donde cambia la historia. Bien, desde luego todas estas cosas van afectando al pueblo de Dios. Todas estas cosas van afectando al pueblo de Dios. Y Bien, esas islas eran Sicilia, ¿y cuál era la otra, Tommy? Córcega, la del norte, Sí. Córcega, Cerdeña, la de la mitad, y Sicilia, la del sur de Italia, la famosa Sicilia, la isla de Sicilia. Y esas también estaban corrompidas por todo lo de Cartago. Todo eso estaba corrupto. O sea, cuando llegan las tribus germanas al Imperio Romano, aún los paganos tenían más moralidad que los mismos católicos, porque la cuestión que encontraban ahí fue terrible. Tenían más moralidad inclusive los paganos. Pero más el contraste cuando llegan los godos y los vándalos, que ya son cristianos evangelizados, digamos, del buen evangelio, y llegan a ver todo eso, ellos sacan todo eso, pues es instrumentos de Dios. Entonces ahí ya podemos ver cómo fueron las cosas. Hermano, que no alcancé a notar acá, Sí, señora. que tenía una pregunta. ¿Quiénes fueron los que dieron la orden de que ya tendría que ser comprado el grano? ¿Fueron los romanos? No, los vándalos. Los vándalos. Ah, ya listo. Claro, porque ya pues de algo van a vivir los vándalos, ¿no? También, y además si son tierras suyas, pues ahora ellos no les quitan el grano, los van a vender ahora. Ya no es gratis. Eso los vándalos hacen eso. Bien, entonces eso es clave porque el Imperio Romano ahí pierde y pierde poder, pierde y pierde poder, y hay una división constante. Desde luego, los godos, como son amigos de los vándalos, tienen mejores precios que los que les dan a los otros. Entonces eso empieza a afectar muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Pero ellos son opositores de Roma totalmente, de las enseñanzas y doctrinas de Roma y de todo eso, porque ellos aprendieron otro evangelio, más cercano al de los apóstoles. ¿Ok? Bueno, sigamos leyendo, está interesante, ¿no? El progreso incontrolable de la avaricia, la prodigalidad, la voluptuosidad, la frecuentación del teatro, la intemperancia, la lascivia, en fin, todos los vicios paganos que el cristianismo había venido a erradicar, seguía llevando al imperio y al pueblo romano a pasos agigantados hacia la disolución y lo entregaba finalmente a las manos de los bárbaros, rudos pero sencillos y moralmente vigorosos. Nada más que el juicio divino de destrucción sobre este mundo nominalmente cristiano, pero esencialmente pagano, podría abrir el camino para la regeneración moral de la sociedad. Debía haber naciones nuevas y frescas. Si la civilización cristiana preparada en el viejo imperio romano había de echar raíces firmes y dar frutos maduros. Esa era la condición entonces, en la que estaba todo el Imperio Romano, mira, ahí lo dice. Lascivia, intemperancia, vicios, de todo eso estaba. Ahí, ese es el decaimiento del Imperio Romano, pero es curioso cómo empieza a decaer en todos los sentidos. En poder militar, en poder físico, moral, de guerras, todo ya no les iba tan bien, todo. Así es. Cuando se habla ahí de los vicios paganos, en la lectura que hizo Leito, que dice que la voluptuosidad, ¿a qué hará referencia? Mira, El avaricia, orgullo, prodigalidad, la voluptuosidad. Ah, ya, pompa del clero. sí. Es que ellos andaban con zapatos Mm. hechos de diamantes, o sea, una cosa así No, impresionante, o sea, andaban así por la calle. Por eso les dijo, al lado del emperador romano, ya el emperador romano se veía era como un súbdito de ellos, sí. visualmente. Y hasta la misma lascivia en ellos mismos, Claro, claro, porque no hay ¿cierto? cambio. Lo que está diciendo acá el autor es que es como ellos esencialmente, ese clero católico romano, esencialmente seguían siendo paganos, porque ese era comportamiento de los paganos.
Y es curioso que los que profesamente son cristianos, pero que esencialmente son paganos, llegan a ser peor que los mismos paganos. Llegan a ser peor que los mismos paganos. Interesante eso. Entonces mire que el autor dice, nada más que el juicio divino de destrucción sobre este mundo nominalmente cristiano, pero esencialmente pagano, podría abrir el camino para la regeneración moral de la sociedad. Es que ya hasta el pueblo de Dios estaba en peligro. Es que cuando Dios actúa es porque el pueblo de Dios, el remanente ya se encuentra en peligro, hermano, ¿sí? Por eso Dios acá pone la mano y usa estas naciones germanas para ponerle fin a tanta corrupción que había, tanta inmoralidad y tanto pecado, ya que llega a un punto en donde, no, o sea, ya no se puede. Pasa los límites. Eso. Ya hay varias Sodomas y Gomorras. Cartago era una Sodoma, Roma era Gomorra, o sea, sí, y las islitas eran las otras. O sea, es la misma historia que se repite, ¿ven? Entonces el Señor interviene. Claro, es porque su pueblo está arrinconado y hay mucho pueblo que está viviendo, todavía vive ahí en esas ciudades. De pronto, sí, hay pueblo de Dios que está en Cartago, que está en Roma todavía, sí, en Ravenna, en todas las ciudades más importantes de Italia, de África, de lo que hoy es Francia. Ahí está el pueblo de Dios. Es que el pueblo de Dios está metido ahí, entonces por eso el Señor mete su mano. Y los vándalos nuevamente en el 455 es la segunda vez, que si mal no estoy, que vuelve a entrar a Roma. Tratan de entrar, Ujú. pero no, Roma ya es muy fuerte, ya no pueden entrar. Se quedan ahí, hasta las islas llegan, no más. Y bueno, vamos a seguir. Este punto es súper importante, muy importante, porque es el fin del Imperio Romano de Occidente. Los emperadores llegan a su fin. Y es otro reino germano el que llega a estas tierras. Estos son los siguientes que vamos a ver. Dice, y los bárbaros llegaron rápidamente y en masa. Durante 100 años, la oscura nube se había cernido amenazante sobre las fronteras del imperio, invadiendo ligeramente el oeste y rompiendo ocasionalmente el este. Pero a finales del siglo IV, la tempestad estalló con toda su furia y el diluvio fluyó ruinosamente. Y finalmente, en el año 476, cuando Odoacro, rey de los Érulos, se convirtió en rey de Italia, el último vestigio del imperio de Roma occidental desapareció y se dividió entre las 10 naciones de bárbaros provenientes del norte. Ahí está. Vamos a poner acá naciones germanas. Este es el otro golpe y el definitivo a lo que es el Imperio Romano de Occidente. Llega Odoacro, rey de los Érulos, otro pueblo germano, y acaba con los emperadores. Ahí vemos una fotico del rey Odoacro. Con Roma occidental. Roma occidental. Imperio Romano occidental llega a su fin. Y el emperador Augustulus tiene que entregar su corona. Ahí lo ven cabizbajo. Fue todo en paz. Ellos no llegaron tampoco a masacrar, ¿no? Ya, se acabó el Imperio Romano. No más. Y Odoacro queda rey de Italia. Y es aquí el fin del Imperio Romano. Históricamente y en la profecía todo concuerda, todo se cumple. Es acá cuando ya se señala el tiempo, digamos, en que se cumple esos 10 reinos, esos 10 cuernos de acá El Imperio Romano de Occidente, ¿no? del Imperio Romano Occidente. Sí. El Oriente sigue en pie mucho tiempo, pero el Imperio Romano Occidente ya llega a su fin acá. Esta cuarta bestia acá se cumple cuando, dice acá que tenían 10 cuernos, es ahí cuando se completa, digámoslo así, el ciclo de esa bestia donde era solo emperadores, era solamente un emperador. Ahora está gobernada por varios, eso es lo que quiere decir el Señor, está dividida, varios la gobiernan, esa zona occidental, varios la gobiernan. ¿Okay? Hermano, yo tengo una Sí, pregunta. señora.
es el fin de ese imperio, pero es completamente, o sea, no es el papal, ¿cierto? Es imperialista. El imperial, sí. El papal todavía no existe, está en proceso. A Y pesar de que viene desde haya, a Arcadio. pesar de que esté la católica romana ahí metida en todo este tiempo, ¿cierto? Ujú. Pero entonces es el imperialista, listo. Sí, el de los Césares, el de los Augustos, el de los emperadores romanos, ¿sí? Se termina en Occidente. Ya no hay emperador más en Imperio Romano Occidente. La gobiernan varias naciones germanas, cada uno gobierna un territorio. Y a Roma, la Gran Roma y la Gran Italia, que es donde se va a sentar el papado y va a ser el trono de su poder, en este momento pues está usurpada por tribus germanas. Esas son las que el papado se tiene que quitar de encima. Pero ellos siguen viviendo ahí porque mire, si los bárbaros hubieran sido bárbaros, como dicen los libros de historia, hubieran acabado con todo el clérigo católico. Pero ellos aprendieron. Mire, mire la gran diferencia. Ellos se aprendieron de que hay que respetar la creencia del otro. Y por esto es providencial, hermanos, porque ellos llegan y no llegan con gran capacidad militar, ni con toda la artillería de Roma, llegan con hachas y con esposas e hijos detrás, o sea, este es un providencial. Y así entonces ellos no van a llegar a masacrar a los obispos, ¿no? Los obispos siguen reuniéndose, claro, pero los hermanos tienen un enemigo adentro, pero ellos no lo sacaban, pero ese enemigo empieza a conspirar contra los germanos, los godos, los hérulos, los vándalos, todo porque Roma no le conviene a ellos, porque no están de acuerdo con el concilio de Nicea, ni con concilio, ni nada de eso. Ellos no aprendieron ese evangelio, ni mucho menos con la pompa y el orgullo de Roma, no. Entonces, ahí empieza la cuestión. Entonces, durante 100 años, de esos 100 años del siglo V al siglo VI, ellos están gobernando lo que fue el Imperio Romano. El último emperador se llama Romulus Augustulus y es el que le toca entregar su coronita. De nuevo, ahí se ve que no fue con sangre ni a la brava. Sí, no quieres. Los érulos sí, también o sea, ellos eran guerreros, como les digo. Todavía su conversión no está completada, pero el evangelio que aprendieron es muy diferente. Ahí le perdonan la vida todo el Senado, el clero romano, ellos respetan la vida del Senado romano, siguen conviviendo con ellos, pero su tiempo está contado porque el papado está en avance y Satanás sabe que va a llegar ese momento. Entonces, por eso también Satanás él mismo lleva a la ruina al imperio romano, Hay un aporte, hay a su una imperio. pregunta, perdón. Sí, La hermana Mirela dice, hermano, ¿también sería por el conocimiento que ya tenían que no acabaron con el clérigo? sí, tal cual, hermano. Tal cual. Si ellos hubieran sido tan sanguinarios como dicen los libros de historia, hubieran acabado con todos esos obispos. Con todos esos obispos los hubieran acabado, pero no era tampoco, no era, o sea, así no funcionan las cosas, ¿sí? Por eso ahí hay prueba de que ellos eran diferentes. A menos que el Señor los hubiese mandado, los hubiesen tenido que matar. Pero en Sí, este caso, como no les dijo, pues ellos no lo hicieron. Porque han habido casos en la Biblia que el Señor dice no dejen ninguno o solo maten a estos. En este caso, si no lo hicieron es porque el Señor les dijo que no. pero fue por amor a su pueblo, porque ahí había pueblo del Señor. Aún en las condiciones en que estaba Roma, Ravenna, Milán. Milán era donde estaba mucho pueblo de Dios. Cartago, todo lo que hoy es España, ahí había pueblo de Dios. Unos vivían en las montañas, es cierto, como vigilancia y todos ellos, pero porque ellos eran los que evangelizaban, pero los que estaban abajo en las ciudades recibían todo lo que los de las montañas les mandaban, pedacitos de escritura para compartir con la gente y todo esto. ¿Ven cómo el Señor armaba todo? Pero cuando ya llega un punto en donde la corrupción y el pecado es tan grande, el Señor ya mete mano y a limpiar esas ciudades, porque ahí hay pueblo suyo. Y entre los mismos naciones germanas hay pueblo de él también. Dice la hermana Ana Milena, sirve de testimonio que cuando se conoce al Señor se actúa conforme a esos conocimientos. Sí, tal cual. No, estaba pensando aquí, hermano, que pues según la profecía, estos tres pueblos
pues fueron combatidos, ¿no? De todas maneras los acabaron, porque creo que son esas 3 costillas que llevaba el oso o no me No, acuerdo qué animal. no son las 3 costillas, son los 3 cuernos. Bueno, hay un animal que llevaba 3 cosas en su boca, entonces yo no sé si es representando a estos 3 pueblos que por fin fueron combatidos. No, ese era el oso. ¿Se acuerda, hermana, del oso que tenía 3 costillas en su boca y ese qué reino representaba? ¿Alguien se acuerda? ¿No recuerde? Que hay 4 bestias, ¿no? Un león, un leopardo, un oso. Ah, el del oso es el que tenía las 3 costillas en su El del boca. oso. Ujú. ¿Y ese qué reino es? A ver, recordemos. Reinos de Daniel 7. Primer reino. De ¿Qué animal Babilonia, es? el ¿Pero león, qué animal? El león. ¿Y ese es? Babilonia. Babilonia. Segundo animal o segunda bestia. ¿Era el ¿Cuál era? leopardo? No, era el oso. Ah, el oso, Medopersia, Medopersia. el oso. Ujú. El oso en Medo-Persia. Y luego el tercero, ¿cuál es? Sí, era el leopardo, Grecia. El leopardo. Con, con alas de águila. Grecia, Grecia. Grecia. El de alas de águila es el león. El leopardo tiene 2 pares de alas, pero no Sí, dice que son de águila. sí, tienes ¿Sí? razón. Son detalles que tenemos que estudiar muy bien, ¿sí? Y el cuarto reino es este, el de la bestia que no se parece a nada, Tiene ¿sí? muchas caras. Ujú. Una bestia terrible. Ese es Roma. No, es que alguna vez alguien predicó que esos eran los 3 pueblos que habían acabado, ¿sí ven? Entonces no era así. Que No eran los... porque, Sí, sí, tranquilo, hermano, siga. disculpe, está atrasado un poquito ahí la señal, entonces a veces se colapsa ahí. Y la hermana Lucy también estaba repasando, ¿no? Entonces repasemos. Primer reino, Babilonia, Babilonia. Segundo, Medopersia, tercero, Grecia, cuarto, Roma, pero ¿cuál Roma? papal, No, imperial, ese. Acordémonos. Cuando digamos Roma es cuál, porque hay 2, imperial y papal, imperial, sí. ¿ok? La bestia es Roma imperial. El cuerno pequeño es Roma papal, pero ese todavía no ha aparecido. Ya está apareciendo por aquí a pocos, pero todavía no tiene ese poder. Entonces, esos son los 4 reinos. La hermana Doris hacía mención del oso. El oso tiene 3 costillas en su boca, pero el oso es Medo-Persia. O sea que fueron 3 naciones que Medo-Persia subyugó de los babilonios. No tiene nada que ver con esto. ¿Listo, hermana Doris? Listo, hermano, listo, gracias. Bien, para finalizar, vámonos al libro del Imperio Eclesiástico, que fue el que enviamos como enlace esta semana. Y ahí va a hablar lo que decía el hermano Jones, el Imperio Eclesiástico. La Iglesia de Roma tenía también otras tierras dispersas en diferentes partes de Italia e incluso en Asia. A medida que el poder imperial se desvanecía en Occidente, el obispo de Roma, en su creciente poder, llegó a afirmar cada vez más su propio poder de protección sobre sus tierras en Italia. Y cuando el poder imperial desapareció por completo, se sostuvo naturalmente que este poder recayó absolutamente en él. Por lo tanto, cuando Odoacro, un invasor bárbaro y un hereje, emitió un decreto que prohibía la enajenación de las tierras y posesiones de la Iglesia, esto fue visto como una invasión presuntuosa de los derechos del obispo de Roma, no solo para hacer lo que quisiera con sus bienes, sino sobre todo como protectora de la propiedad de los bienes de la Iglesia. ¿Qué hizo Odoacro? ¿Qué le hizo a Odoacro a la Iglesia Católica? Emitió un decreto que prohibía enajenación de tierras y posesiones de la Iglesia. Tal cual. O sea, la Iglesia ya no podía pedir ni más donaciones, ni le podían dejar en herencia a la Iglesia nada. La herencia era del dueño original. No podían darle a Roma nada. ¿Por qué? Porque ya tenía mucho. Ahí dice que tenía tierras en muchas partes de Italia e inclusive en Asia, imagínense. Pobrecitos. Entonces Odoacro, este que llega acá, el rey de los Érulos,
Dice, no señores, ustedes ya tienen demasiado. Entonces voy a quitar esa ley que Constantino puso, porque fue Constantino el que puso esa ley. Por eso se enriquecieron tanto en ese tiempo, pero así, escandalosamente. Y eso las mujeres, claro, ese poder hechizante de ellos sobre las mujeres de Roma amaban al obispo de Roma. Se infatuaron con él. Todo lo que decía el obispo de Roma se lo daban. Era un hechizo que tenían esas mujeres, como muchos, como ocurre con los pastores en las mujeres también. Las mujeres tienen que cuidarse. Su único ídolo es Jesucristo, por así decirlo, su único jefe. Hay mujeres que cuando llega el pastor de la iglesia, eso revoluciona la casa y lo atienden mejor que al esposo. Claro, su matrimonio puede que no esté en buenas condiciones, pero ahí se refleja en dónde están los ojos de la mujer cristiana. Cuando el espíritu de profecía dice que cuando llega un pastor a la casa se debe hacer la misma comida de siempre. Y el pastor es el que tiene que servir y ayudar, antes atenderlos. Y el pastor tiene que ayudar a lavar los platos. Así dice el espíritu de profecía. ¿Por qué? Porque ese es el error que se cometió también con el clero romano. Ay, llegó el obispo de no sé dónde, ¿no? Uf, la revolución, alisten todo, el mantel, saquen los platos. Ese día hacemos algo especial. Pregunto yo, ¿no es lo mismo que muchas mujeres adventistas hacen cuando llega un pastor a la casa? Pero ahorita incluso la misma iglesia los lleva a eso, porque ya en junta, lo digo porque lo vivimos, en junta se establece para que las diaconisas y varias líderes mujeres de la iglesia se encarguen para recibirlos desde los aeropuertos o desde donde llegan con toda una pompa. Es todo un evento. Esos son enseñanzas heredados del catolicismo romano. Llegó el presidente de la asociación, nosotros lo vivimos allá en Bolivia, llegó el presidente de la asociación, eso es como si hubiera llegado quién sabe quién. Le hicieron cuadro conmemorativo, le pintaron un cuadro y se lo llevaron al aeropuerto. ¿Y quiénes estaban allá? Mujeres. ¿Ah? Esto es para reflexionar, hermanos, para reflexionar, porque toda la historia sirve para traerla al presente y reflexionar sobre las cosas que hacemos nosotros, que son esencialmente católicas romanas. No por el hecho de yo bautizarme en la iglesia adventista ya me convertí, no. A veces hasta nuestro propio lenguaje lo dice. Es que no sé, mi prima no es convertida, pero yo cómo sé si solo el corazón lo conoce el Señor. La conversión es muy diferente a ser parte de una iglesia. Por eso, hermanos, un consejo, no busquen enviar a la gente a la iglesia adventista. Llévenla a Cristo, que eso se encarga el Señor, porque a nosotros nos educaron para bautizar gente. O sea, dar el mensaje, pero con un interés detrás, que es bautizar, ganar adeptos. Y cuando mi prima, mi tío, mi abuelo, mi hija se bautiza, entonces ya decimos, la ganamos para el reino de Dios. Eso es un pensamiento netamente católico, hermanos. Católico. Si usted le va a dar el mensaje a una persona, no debe ser con el objetivo y el interés de que se bautice en la iglesia adventista. Ojo con eso. El mismo espíritu, eso es trabajo del Espíritu Santo, no nuestro. Nosotros somos solamente portadores del mensaje, pero quien convierte, quien convence es el Espíritu Santo, no es labor nuestra. Dice la hermana Ana Milena que dice, hermanos, pero eso, dice entonces, eso fue bueno. Y Claro. sí, dice ella que, pero eso nunca pasa con los pastores, supongo que se referirá a que ellos le sirvan a uno cuando vayan a la casa. Sí. El que quiera ser mayor entre vosotros, dice el Señor Jesús. ¿Qué dice el Señor Jesús? Debe ser su siervo. El que más sirve es el más grande en el reino de los cielos. Entre vosotros no será así como en los gentiles, por orgullo, por posición, por rango, por cargo, ¿no? Dice la hermana Mirana que no, que se refería a lo de las tierras, que nunca pasa con... Ya. Sí, no, las tierras, Odoacro por eso se convierte en el primer enemigo de la iglesia, por quitar esa ley que le daban tierra, ¿ok? Y entonces Odoacro le dice
al Papa, no señor, no más tierras, usted ya tiene muchas, y quita la ley de Constantino, que le daba las herencias y las donaciones, entonces la iglesia ahí pierde. Por eso los érulos son los primeros que Roma tiene que zafarse de en medio. ¿Ok? Bueno, Dios las bendiga, hermanos. Vamos a arrodillar los que puedan. Bendito Dios, Padre eterno, muchas gracias por este gran alimento espiritual que hemos tomado en estas horas de la mañana. Esperando que todo lo que aquí se haya dicho, Señor, sea de tu entero agrado. Las oraciones hayan llegado hasta el trono de tu gracia y poniendo en tus manos santas cada pedido que aquí se ha dado, Señor, por salud, por liberación, por motivos personales. Muchos no los expresaron, pero sabemos que ellos también tienen sus motivos. Y tú lo sabes, Señor, más que nosotros. Gracias por este maravilloso día que hemos tenido, al menos en esta zona, soleado. Y por este día de reposo, Señor, en el que nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser están conectados contigo. El Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y también con sus santos e inocentes. Permítenos estar en las horas de la tarde, oh Dios, para seguir alabando, glorificando tu nombre, seguir aprendiendo. Que estas palabras son de vida para vida, oh Señor. Quiero depositar este campamento de jóvenes que ha habido aquí en la región surandina. Tomes las mentes de estos jóvenes, Señor. Que ellos se acuerden de sus principios, de tus normas, de tus ordenanzas. Y que, lo digo por mi hijo, sea un motivo especial para que él logre ver y pesar las cosas. Que si allí están viendo situaciones que él sabe que no son, tenga el valor también de defenderte a ti, Señor. Así como él oró por todos estos jóvenes, tanto de la iglesia y fuera, que no son también de la iglesia, fueron jóvenes de otros lados, otras religiones, pero que, como decía aquel hermano, el principal personaje en la vida de estos jóvenes y el principal líder para ellos debe ser nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios amado Señor, por esta gran oportunidad que nos has dado y porque a pesar de que hubo situación tremenda, al menos para mí, para conectarme, he podido gracias a ti. Bendícenos en el glorioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Amén.